señores, vamos a continuar con nuestro programa. Primera hora, por aquí por Teleimpacto. Vamos a conversar ahora con todos ustedes y este grato placer para nosotros recibir aquí en este programa al doctor Santos Ramírez Uribe. Él es vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, como también dirige el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas, también el Consejo Nacional de Recertificación Médica del Colegio Médico Dominicano, y vamos a conversar con él en torno a algunos tópicos de interés para toda la colectividad. Y le damos los buenos días, doctor. ¿Cómo se siente usted? Bien, gracias a Dios. Bien, muy bien, muy bien. Sanjuaneros, somos sanjuaneros, ¿no? De pura cepa. San Juan tiene problemas, doctor. Sí, no, pero tenemos que ayudarlo. Pero tiene un presidente sanjuanero. Sí, pero el presidente no ha invertido en San Juan, como ¿Cómo debe va- hacerlo cómo va a ser, en la doctor? mayoría. No, no. Bueno, para que nuestros amigos vean, que no vayan a pensar que Carlos Sobre y yo, mire el doctor lo que está diciendo. No No, somos- no para que nadie te vaya a decir que uno está ensañado con el presidente. No, no ha hecho nada en San Juan. Nosotros no hemos yo podido no sé venir cómo con- Un gobierno de dos periodos sanjuaneros y seguimos en lo mismo. En muchas áreas peor. Pero vamos a hablar con el doctor Sí, porque de salud. De salud. Es verdad. Doctor, ¿cómo anda el colegio médico y la problemática de la atención primaria? Que yo que tengo tantos años de edad también, pero que participé en 99 hasta el 2004, por ahí 2000, con relación, yo por Naciones Unidas, Ok. a ver si se resolvía el problema de la atención primaria en los proyectos que había como consecuencia de reducir la pobreza y evitar el desbordamiento de los pacientes por una simple gripe, ir al hospital cuando debieran de haber los dispensarios, los médicos, que se había estimado que iban a estar en los sectores Las unidades. para asumir entonces ese papel y no sobrecargar los hospitales por cosas menores. Bueno, agradecer de sobremanera estar aquí en Teleimpacto, ¿no? A ustedes, al matutino, a los amables televidentes. Nosotros tenemos que plantear cosas aquí, decir verdades, hemos venido a eso. Hay que reconocer que la ley de seguridad social, tal y como usted la planteó, ha dicho aquí, no fue mala. La ley no fue mala. No, Lo malo fue los intermediarios y los empresarios, los banqueros, que se han introducido en ella para ver en la salud prácticamente un desarrollo financiero. Amén de que casi todos los gobiernos suben con compromiso de este sector. Eso ha conllevado que una ley que en la forma es exquisita, pero en el fondo, en la parte operativa, ha sido prácticamente un fiasco. En el entendido de que la ley tenía algo importante, y era que una persona que ganaba 2 millones de pesos y uno que ganaba 8,000 pesos, ambos tenían un plan básico de salud. Sucede y viene a ser, iban a tener. iban a tener, porque el plan básico existe, lo único que eso está desmembrado, y vamos a explicar por qué. Sucede y viene a ser que la ley 8701 manda a que operativice el Consejo de la Seguridad Social, y a su vez una parte operativa de este consejo es el Seguro Familiar de Salud. Para introducirse el Seguro Familiar de Salud debió estar también, lógicamente, un plan básico y un catálogo de medicamentos y un catálogo de procedimientos. El Colegio Médico incluso fue compromisario al inicio, en el 2007, porque no entró en el 2001. La ley entra en el 2001, pero el Seguro Familiar de Salud entra en el 2007, después de mucho debate. Y el Colegio Médico en ese momento cede un poco y permite una violación a esa ley cuando se introduce el plan de servicio de salud sustituyendo al plan básico sin ir al Congreso. ¿Por qué? Porque el que existe es el plan básico como plan original, un plan que realmente introduce la atención al pueblo. Es inclusivo. Entonces el plan de servicio de salud es un plan totalmente longitudinal, enfocado a tarifas, no a servicio como el plan básico de salud. Esto trajo como consecuencia que se emitieron 2 resoluciones que prácticamente sentaron la posibilidad de una atención de calidad al pueblo, que fue la 505 y la 506, estableciendo un catálogo de medicamentos hasta genéricos, cosa que no está establecida en la ley.
Cuando hablamos de esto de medicamentos de menos calidad, pero también ahí cementaron y sepultaron la apertura de procedimientos y de, lógicamente, servicios que tenían que producirse en ese cambio cada 6 meses, como dice el Plan Básico de Salud. Ese plan que debió durar 7 meses, pues lo tenemos hasta la fecha. Un plan a las medidas de esos sectores que intervinieron y como intermediarios eso era transitorio. Tienen el monopolio, sí, tienen el monopolio a través de las ARS, que han invertido bancos y empresas, porque detrás de una ARS hay un banco. Pero hay que decirlo, doctor, con el perdón de usted, Sí. ¿cuál fue el responsable de transferir eso a los bancos? El que hoy es presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, era el secretario de Trabajo en el gobierno de Hipólito Mejía. Y es Milton Rey Guevara quien le otorga a la señora Persia Álvarez, del Banco Popular, los derechos a ese grupo empresarial de la AFP. Y ahí apareció la ARS Humano. Así es. Porque la ley 8701 era un régimen de salud para el pueblo, con los hospitales, Así es. no contemplación de clínicas, porque era de los fondos de los empleados y del Estado Dominicano. Y donde llevaba, doctor, nada más para decirle esto, que todas las instituciones del Estado tenían que estar supeditadas al seguro del Estado, como debe de ser, en este caso el SENASA. Así es. Y es una ley. Ahora, ¿quiénes violaron todo eso? Se dieron cuenta que iba a haber mucho dinero y entonces el sector privado, con el auspicio del gobierno, como siempre ha pasado, entonces se empoderan de eso. Y todos los procedimientos de medicamentos, violación con promesas, que es un desastre, que ha hecho millonarios, usted lo sabe, a empresarios y a políticos. ¿Y la salud del pueblo? Así es. No ha habido una visión, tal y como usted lo establece. Hay que entender que cuando se hicieron estas violaciones, ya la ley había entrado en el 2001, pero ¿por dónde entró? Por donde usted dijo, Claro. por los fondos de pensiones. Por los fondos Los de cuartos que pensión. nosotros no vamos a tocar ahora porque no nos vamos a pensionar. No. Para invertir al sector ¿qué? Al sector privado, ¿Dónde se banco envió? y todo, turismo y de todo. Pero ¿qué sucede? Que esa ganancia que se va produciendo no impacta a quienes damos ese dinero para nosotros cuando nos pensionemos. No, eso crece la banca y quienes están prestando ese dinero. O sea, un abuso. Incluso ahora tocaron con la ley 1113 la parte que tiene que ver con construcciones de vivienda y todo esto, pero tampoco va. Esa vivienda todavía sigue siendo inasequible para aquellas personas que intervienen en los fondos de pensiones, porque ni siquiera, ejemplo, en la clase médica hay complejos habitacionales que se produzcan para reducir incluso lo que pagan muchísima gente que todavía no tienen vivienda, muchos El déficit profesionales. de vivienda, que pudo haber sido utilizado ahí, pero lo grande del caso es que con los fondos de pensiones, la AFP, de los bancos, especialmente Banco Popular y el mismo Banco del Estado, se benefician de un 25% Son sumas, en comisiones. sumas muy grandes. Y el Congreso lo sabe. Han tratado de reducírsela a un 15%, no sé si lo lograron. Eso no se ha logrado. Pero los beneficios con el dinero de los empleados, que no les sirve para nada en la salud, es una cosa, es una violación de los gobiernos y de los políticos, y sobre todo del Congreso de la República. Entonces, para apuntalar, terminar esta parte, ¿qué sucedió en ese entonces? Que ese plan que era transitorio se mantiene hasta la fecha. Lamentablemente, el Consejo de la Seguridad Social ha sido compromisario de estos abusos, porque se ha quedado callado por todo lo que usted ha planteado, por todo el dinero que interviene ahí, y se han hecho de la vista gorda. Pero eso aquí ha motivado que muchos buenos dominicanos se hayan muerto, porque al no autorizar el plan básico, el que tiene una enfermedad catastrófica hasta tiene que tener que ser izquierda o sea derecha. Si sale cualquier neoplasia del lado izquierdo y la autorización es derecha, puede ir donde quiera. No se lo autoriza.
parece que el tipo de neoplasia tiene que estar localizada, como dice específicamente el plan de servicio de salud. ¿Qué ha sucedido? Que Increíble. en el colegio médico se han establecido intentos, pero no ha habido una visión como hasta ahora la tenemos, como tiene el doctor Wilson Rojas y tenemos nosotros como presidente del consejo, y ustedes han visto en la prensa nacional, de que debe actualizarse el plan básico de salud. Tenemos que volver al plan. Al no volver al plan, hay muchas enfermedades y muchas especialidades que no pueden introducir su cartera de servicios para abaratar el gasto en salud del pueblo dominicano. Este pueblo, en Texas 2012 explicó y dijo bien claro que somos, apenas creo que estamos por encima simplemente de Haití en gasto en salud. Somos los que más gastamos, o sea, el pueblo como tal. Aquí se gastaban 110 millones de pesos, se gastan. Y de eso, el Estado con las ARS son el 30%. Pero todo lo otro es el pueblo que tiene que costearlo. ¿Qué ha hecho el Consejo de la Seguridad Social? Que se ha cruzado de brazos, y al cruzarse de brazos, las ARS ofrecen hotelería a través de planes complementarios que están en la ley, pero si se actualizara el plan básico, esos planes no existieran. Y eso es lo único que han hecho es aumentar los bolsillos de esas intermediarias en contra de la salud del pueblo, pero también del pago que le tiene que hacer a los médicos. Se violó ese derecho del paciente, pero se ha violado el derecho aquí a transcribir una receta, a tener un código. Las ARS en la ley son las que dicen quién aquí receta, quién no receta, cuándo cobrar, cuándo no cobrar, ¿Y a qué quién se atiende, a quién se atiende, qué quién no se medicamento atiende, te autoriza y cuál no? qué medicamento te autoriza y cuál no. A mucha presión de nosotros cuando Pedro Luis entró por primera vez a ser superintendente, en los días que se introdujo, comenzó a caminar con nosotros como presidente de sociedad especializada, pues tengo que decir que es la segunda vez que estamos en la posición. Y cuando él estableció ir allá, quedó claro, y lo primero que sacó fue una resolución de 8,000 pesos para medicamentos y todo. Vaya, búsquelo, que siempre hay un pero, nunca hay esos medicamentos, y al final el contribuyente, el usuario, como le llaman ahora al paciente, el cliente, es que tiene que pagar eso, porque o se la ponen difícil y dice, eso no fue autorizado. Oiga, es difícil, una osadía tener un código para usted como médico acceder a las ARS. Pero encima de esto ahora hay que también notificar a la farmacia hasta la receta que ese paciente va a buscar, cuando simplemente el médico lo que tiene es el derecho a transcribir, que se la da la ley 111 y la ley DC4. Y esperar 45 o 60 días para que le paguen. Entonces, no, eso es en la que más cerca están. Hay otras que duran 6, 7, 8 meses todavía, a pesar de haber una superintendencia. O sea, el papel de superintendente es el papel de regulador, sí. Pero sin embargo ustedes observan todo lo que nosotros hemos planteado y es a la luz y a los ojos del superintendente, que a veces parece ser una ARS más en contra del pueblo y en contra de quien da la cuestión. Son políticos los que dirigen y dirigen en función de lo que se les manda hacer. Entonces los intereses de la política en la medicina lo arropa la corrupción y la impunidad. El presidente de ARS Humano, a mí me enviaron una nómina de allá, gana más que el gobernador del Banco Central. Gana más de 1 millón de pesos. Más de 1.200.000. Del dinero de los contribuyentes. Y se niega entonces a pagarle a los médicos y a autorizar a la ARS Humano lo que tienen que ser los medicamentos y los internamientos. Tú tienes que tener en llave. Que las intermediarias tienen también políticos. Sí. La ARS Humano, todo el mundo sabe de quién está adicionada en el gobierno. Sí. Hay un familiar directamente de un pasado presidente que es la que dirige eso ahí. Sí, todo el mundo lo sabe. Es por lo que lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué? Si ya los políticos se han introducido, no, está el dinero que van. ¿Qué visión puede haber de salud? Un país que apenas está por encima de ti, Guyana. El presupuesto en salud de aquí es menos de un 2%. Con las aguas, los impuestos, el INDRI y NAPA, llega apenas a 1.3%. Entonces, educación logró un 4%. Nosotros no hemos. En la ley que habla del proyecto decenal, de desarrollo de estas estructuras, debiéramos estar casi un 5% en este momento.
Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque no hay una visión. Y aquí la visión es sacar dinero de quienes trabajamos y del mismo pueblo, que es el que gasta más. Usted habla del Plan de Desarrollo Nacional que una ley, formuló que una ley, Temístocle Montaz. que una ley. Así, ahora busque qué fue lo que hizo Temo Montaz. Al final. Al final, y ese famoso plan de Temo. Doctor, esta situación del brote de rabia, ahí se habla que hay otro jovencito, hay otro niño que se entiende que está siendo afectado por esto. ¿Qué opinión le merece con relación a todo esto? Los brotes de malaria y de rabia, médicamente. Mire, lo primero es que como todo esto que hemos planteado es un desastre, ¿no? Y si vamos a desarrollar, el programa no daría. Vamos a quedarnos en la parte fundamental de la prevención y la promoción de la salud. El Instituto Antirrábico, ¿qué ha pasado con él? No existe. Tiene más de 4 años que eso lo destartalaron. En palabras de llana del pueblo. Sí, para que la gente entienda. Para que la gente entienda. Y no han conllevado una política a producir ese instituto en cabeceras regionales, por lo menos. Porque esto evitaría, aquí ahora mismo pasa cualquier cosa y por eso se van a morir más niños. Porque, ¿qué es lo que están haciendo? Envenenando los perros ahí en Pedernales y esos sitios. Y eso no, están aplicando ¿entiende? El control del problema de la rabia en la ciudad colonial. Y el problema es en Pedernales. Y es en la frontera. Y están aplicando de que vacuna el ministro de Salud aquí en la capital. Y el problema lo tenemos allá. Y lo del instituto, lo que es el antirrábico. Bueno, yo soy oriundo del Sánchez Luperón. Y uno siempre se sorprendió de que en el país, tanto gobierno, tanto ministro, y que existiera solo uno. ¿Usted sabe a qué se debe eso? Igualito que a los hospitales traumatológicos. Hasta hace pocas décadas es que tenemos el Ney Arias y el Juan Bosch. A pesar de ser... Y la mayor tasa de muerte en la República Dominicana es por accidentes de tránsito. Entonces, solamente el traslado del sur o de cualquier provincia para la capital te mata a un paciente o viene ya con doble lesión. Entonces, ¿cómo va a ser que no existan hospitales de traumatología en todas las provincias cuando la mayor causa de muerte es eso? Eso pasa con el antirrábico. Sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay controles, porque no hay cómo darle seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que debió establecerse urgente? Aunque sea de manera transitoria, ver cómo se van introduciendo, aunque sean los hospitales cabecera o en las UNA, eso que está aquí, como usted plantea, en la ciudad colonial, y más cerca de donde está el brote, porque ya tenemos un foco. Y la política debe ser dirigir todo hacia respuesta a esa población y no introducir, envenenar animales, porque ya hemos envenenado a niños. O sea, en eso lo que tiene que haber una responsabilidad estatal con una voluntad estatal. Y van a seguir, si las cosas siguen como van y no se introducen estas estructuras antirrábicas a nivel nacional con política ahora, como diría yo, improvisar esos pequeños puestos en estos lugares, vamos a tener más rabia. Y doctor, ¿no le llama la atención al colegio médico que este brote de rabia sea con frontera con Haití? Y se habla de animales que cruzan para acá y que todo lo que nos está afectando, ya eso es otra parte también. Es que la afección de Haití, lamentablemente hacia acá, no solamente embarca en mujeres embarazadas que vienen a parir, compromiso con muchos funcionarios que tienen muchos de estos empleados extranjeros de aquí del lado nuestro, y que sus esposas entonces al final terminan acá haciendo un costo en salud tremendo. Ahora tenemos que, allá de aquel lado no hay política, porque allí se vive a veces nómada, podemos decirlo así, y no hay cómo organizar, eso va a ser difícil, porque no hay cómo organizar una política de prevención fuera de la que nosotros podamos hacerlo. O sea, allí hay que mudarse, las autoridades tienen que mudarse en la frontera, en salud, para evitar que este brote se siga produciendo y desarrollando. ¿Qué es lo más peligroso? Sí, porque un niño con rabia, que no se le den los tratamientos adecuados, mientras más
no es asequible el abordaje, el tratamiento más grave de la enfermedad. Yo sé que usted no va a enfrentar algo que yo tal vez le preguntaba a la gente, Dígame a ver. pero una de las grandes deficiencias que tenemos en el aspecto de salud en estos momentos es quien dirige la salud. Porque al parecer no es la persona más adecuada y de preparación, el doctor Cárdenas. A lo poco que se ha visto de él, no es una persona la más indicada para dirigir la salud en este momento, pero como es cerca del todopoderoso amigo de Henchi, que es el que decide en esos cargos, hoy es ministro de Salud, y entonces usted no nota en el colegio médico que hay como una desavenencia entre la salud, el colegio médico y el Ministerio de Salud. Hay una situación que nosotros tenemos clara como presidente de sociedad especializada y como colegio médico. El presidente ha dicho muchas veces y se ha repetido que aquí no hay sistema de salud, aquí hay respuesta sectorizada a los problemas de salud. Wow. Y el que llega al Ministerio de Salud y no establece estrategia para establecer este sistema, pues prácticamente, independientemente de su capacidad, no va a tener nada. La descentralización se llevó el poder del ministro, porque ahora las regiones y la provincia son las que dirigen financieramente. Entonces tú tienes un individuo que si no responde a ti en la política, pues te tranca, porque muchas veces también puede haber una cuestión de hacerte saltar. Y quien perjudica en el fondo, en el medio de todo esto, son los médicos y el pueblo que necesita atención. Wow. Aquí tenemos todavía 56 hospitales que se destruyeron. Eso es insólito en un país. Y van 36 entregados. Y de eso, la mayoría no tienen insumos. Y faltan todavía 18. Y lo que ya se construyeron, ustedes ven que muchos ya están totalmente destruidos, mucha parte de la estructura. Mocoso fue ellos. Para poner un ejemplo. No hay que ir muy lejos. Sí. O sea que nosotros sí vamos a seguir denunciando. Vamos a aportar a la atención primaria. Hemos dicho finalmente que tiene que ir con carácter público al régimen subsidiado. Las que se están muriendo en los hospitales no son las que están en las clínicas que tienen un seguro médico. La gente que necesita no embarazarse, niña de 9 años, que haya muerte materno-infantil, disminuir estos indicadores, no es en la clínica privada, son en los subcentros, son en las maternidades. Y hemos explicado que se puede comenzar una atención primaria. Nosotros tenemos propuestas. Colegio médico, eso de tiempo de denuncia se acabaron en esta gestión. Y estamos planteando que hay 2.4 millones de niños escolares que tienen padres, tienen madre y tienen hermanos, que son los que se mueren en los hospitales, porque muchas de esas niñas que no tienen una orientación se embarazan, comienzan a tener relaciones a destiempo, y esto conlleva un gasto tremendo para el Estado y para el pueblo. Así que estamos proponiendo eso con carácter público en el régimen subsidiado, y mantendremos eso ahí a pesar de que los sectores que intervienen en la seguridad social quieren cuarto, subiéndole al mismo pueblo un subsidio de 128 pesos a la cápita para producir más de 600 millones de pesos, que al año son más de 5.000. Ya está bueno. O sea, doctor, entonces el paciente ahora en el sistema de salud que tenemos, en lo que podemos llamarle así, es un cliente. Es peor, porque se perdió la relación médico-paciente. Se ve nada más como el dinero, es un cliente, pero en bancarrota. Entonces, en vez de sentarse a verlo como la afección, lo que se está viendo es cuánto yo voy a ganar o qué me van a pagar después, que es lo que ha impuesto las ARS y ha impuesto el sistema. Entonces, el presidente de la República sabe eso. Bueno, si no lo sabía, ya debe saberlo. Porque ¿Ya se enteró por aquí? Yo le hago la pregunta finalmente porque yo entiendo, ¿verdad?, que el presidente de la República, a pesar de que no tiene que saberlo todo, pero tiene que tener asesores concretos y al fin y al cabo una gestión política lo que determina es accionar en el Estado para el bienestar colectivo. Esa es la esencia de la función política, porque es para servir, ¿verdad? Y a través de las estructuras estatales, crear los mecanismos, los instrumentos y implementar las acciones necesarias para que el pueblo sea beneficiado. Entonces, por eso le pregunto si Danilo Medina sabe eso. Bueno, la política en salud ha sido un desastre hasta ahora.
No, yo estoy Esa- plenamente convencido. esa es la Como respuesta. ciudadano dominicano yo lo entiendo. Yo sé que eso es así. Tenemos que invitarle de nuevo a los Esa es la dos, porque se respuesta. quedaron varios temas. Sí, no, pero nosotros vamos solamente a atención primaria mínimamente. No, se quedaron varios temas, específicamente lo que se está demostrando que hay 10 muertes infantiles Exactamente. por día Por en día. la República Dominicana por falta de atención primaria y de muchas cosas Sí, yo estoy de acuerdo. a los recién nacidos y a las embarazadas. Vamos a Pero poner de acuerdo, doctor, al final del programa ya para cuando salgamos Sí, para Así aquí. es, No, ¿verdad? yo estoy de acuerdo. Señores, muchas gracias. Las gracias al doctor Santos Ramírez Uribe, conocedor ampliamente del tema. Ustedes vieron una pincelada solamente. Y nosotros les damos a ustedes nueva vez por su atención que nos dispensan cada día de 6 a 8 de la mañana por este canal en ver Primera Hora el Matutino. Hasta una próxima y gracias al doctor Santos por venir.